Hola, hola queridos seguidores. Iniciando con un tema nuevo en el canal, veremos cómo encender un LED, tomando en cuenta todos los componentes que se requieren para dicha práctica, desde calcular el valor correcto de nuestra resistencia hasta cómo conectarlo en una protoboard. Es importante que antes de realizar cualquier actividad conozcamos algunas definiciones, esto para saber lo que estamos haciendo y así, cuando intentemos hacer esta práctica, no lleguemos a quemar nuestros componentes. ¡Vamos para allá! Empezando con nuestro pequeño marco teórico, tenemos una palabra fundamental, que es la palabra LED. Esta viene por sus siglas en inglés, las cuales significan diodo emisor de luz. Todo diodo LED consta de dos patillas de conexión, una larga, que es la parte positiva, o llamada ánodo, y una más cortita, que será la parte negativa, o llamada cátodo. Dentro de nuestros LEDs también encontramos la capa reflectora, la cual va a reflectar la luz dependiendo del color que emita el semiconductor. También tiene el semiconductor, que este puede llegar a tener de 1 a 3 cristales, dependiendo el tipo de LED. Si solo es capaz de emitir un color, pues solamente va a tener un cristal. Y si es capaz de tener 3 cristales, es porque es una combinación RGB. El hilo conductor, también muy importante porque por él pasará una corriente eléctrica hacia el semiconductor, donde se realizará la conversión de energía a luz. Al fenómeno que ocurre dentro de nuestro LED se le llama electroluminiscencia. Esto porque dentro de él hay un semiconductor que al ser atravesado por una tensión continua hace que emita una luz. La tensión de cualquier diodo LED es de 2 volts y en caso de que se quiera conectar con una tensión distinta, se deberá añadir una resistencia en serie para el correcto funcionamiento, que es lo que vamos a poner a prueba en este video. Al tener en cuenta las características que posee nuestro LED, tenemos una mejor definición de él, pero no es la única definición que debemos de tener en cuenta. Hay otros fenómenos que entran en función al realizar esta práctica, como es la corriente, la tensión, resistencia eléctrica, veremos la ley de Ohm, todo esto para que cuando realicemos nuestra práctica vayamos a la segura y lo más importante, no quememos nuestros componentes, es la parte fundamental de esto. Otra definición importante es saber qué es un circuito eléctrico, y este no es más que una interconexión de elementos eléctricos. No nos vayamos más allá, nos hagamos otras ideas de que es más complejo, no. Simplemente es la interconexión de elementos eléctricos, nada más. También tenemos la corriente directa, o también llamada CD, que es aquella que permanece constante en el tiempo. La tensión o diferencia de potencial, que su unidad de medida es el volt, y no es más que la fuerza con la que movemos una carga a través de un conductor o a través de un elemento. La corriente eléctrica, como tal, vamos a definirla como un flujo de carga a través de un material conductor, que su unidad de medida es el ampere. Aquí quiero hacer un paréntesis para que no se me confundan. La anterior definición que hicimos fue corriente directa. Esta simplemente es corriente eléctrica, porque también tenemos la corriente alterna, pero en este video no hablaremos de ella por cuestiones prácticas, pero en otro video quizás hagamos la diferencia entre una y otra. La resistencia eléctrica, que no es más que la capacidad de oposición a la corriente. Ya si nos queremos ver más intelectuales, podemos decir que la resistencia eléctrica también es la capacidad de oposición al flujo de electrones. Como quieramos definirla, que sea la capacidad de oposición tanto de corriente o de flujo de electrones, es lo mismo. Ya es lo que nosotros a nuestro vocabulario quieramos adaptar o por fines prácticos, pero cualquier forma es correcta. Conociendo qué es una tensión, una corriente y una resistencia, esta nos lleva a saber o a conocer lo que es la ley de Ohm, la cual establece que la intensidad de carga eléctrica que circula en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que ésta presenta. Esto es lo que nos menciona la ley de Ohm, y entran en juego estas tres variables: el voltaje, la resistencia y la corriente. Mientras que el voltaje se obtiene de la multiplicación de resistencia por corriente,
La resistencia va a ser el voltaje sobre la corriente y por último la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Bueno, teniendo nuestras definiciones ya más en claro, vamos a pasar a una parte un poquito más difícil, poquito, que es nuestros cálculos de nuestra resistencia y vamos a ejemplificar nuestro circuito antes de conectarlo a nuestra protoboard para ya así llevarlo a la práctica. Aquí tenemos ya nuestros cálculos. Primero vamos a dibujar nuestro circuito. Aquí yo voy a estar utilizando una fuente de 10 volts. Tenemos nuestra resistencia y por último nuestro LED, el cual va a tener un voltaje de 1.5 y 15 miliamperes de corriente. Estos datos los vamos a sacar de la tabla que se va a mostrar a continuación. En este caso es un LED rojo, pero si tú quieres cambiar el color de tu LED, lo puedes cambiar y adecuar a estos cálculos sin ningún problema. Vamos a empezar obteniendo el voltaje de nuestra resistencia, el cual lo vamos a sacar restando el voltaje de nuestra fuente, estos 10 volts, menos 1.5 volts que son de nuestro LED, dándonos que el voltaje en la resistencia va a ser igual a 8.5 volts. Posteriormente vamos a calcular el valor de nuestra resistencia y esa la vamos a sacar mediante la ley de Ohm. Tenemos la ecuación original de la ley de Ohm, despejamos nuestra resistencia, dándonos que la resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia entre la corriente. 8.5 volts que tenemos del voltaje de la resistencia calculado con anterioridad entre los 15 miliamperes que teníamos de nuestro LED, dándonos como resultado una resistencia de 566.66 ohms. Aquí lo redondeé a 560 ohms. ¿Por qué? Porque es un valor comercial, un valor que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica, a que si queremos hacer esta de 566.66 tendríamos que hacer la equivalente. ¿Qué pasa si ponemos una resistencia mucho más grande al valor obtenido? Nuestro LED va a iluminar muy poquito. Por eso vemos que esta, a pesar de ser un poquito más pequeña que el valor obtenido, no es tanta la diferencia. Entonces nuestro LED no se quemaría, porque es muy poca la diferencia, pero no tan grave para que se llegue a quemar nuestro componente. Por último, vamos a obtener nuestra potencia en la resistencia, la cual la vamos a obtener del voltaje de la resistencia por la corriente de la resistencia, que son 8.5 volts por los 15 miliamperes, dándonos un total de potencia de 0.1275 watts. Las resistencias comerciales se venden desde un cuarto de watt, medio watt o un watt. La más pequeña, que es un cuarto de watt, vemos que son 250 watts, es su equivalente a un cuarto. Por tanto, va a estar muy sobrada al valor que necesitamos. Por tanto, y por último, para concluir estos cálculos, vamos a poder adquirir una resistencia de 560 ohms a un cuarto de watt. Pasando a la última faceta de nuestra práctica, vamos a necesitar para la prueba física una protoboard, unos cables de conexión, nuestro LED, muy importante, ya sea del color que hayamos elegido o en este caso es de color rojo, y nuestra resistencia, que según nuestros cálculos la íbamos a utilizar de 560 ohms. Según el código de color, para este caso va a ser verde, azul, café, que aquí ya la tenemos para hacer la prueba de manera física. Bueno, comenzamos conectando nuestro LED, sin olvidar que el lado de la patita más corta va a ser el lado negativo. Vamos a incrustarlo en nuestra tablilla de prueba. Ahí está. Y si nos vamos a nuestro diagrama que dibujamos cuando realizamos los cálculos, vemos que viene nuestra alimentación conectada a una patita de la resistencia. La conectamos y esa va a ir a un extremo de nuestro LED, que es el lado positivo. Ahí está.
Ya tenemos el lado positivo con nuestra resistencia para no llegar a quemar nuestro componente. Y por último vamos a cerrar el circuito con el lado negativo de nuestro LED, conectándolo al extremo negativo de la tablilla. Ahí está. Ahí tenemos nuestro circuito ya de manera física. Ya solamente conectaríamos la alimentación y veremos cómo enciende nuestro LED. Por último vamos a conectar nuestra alimentación, como les había comentado, y según los cálculos que yo realicé, iba yo a alimentar este circuito con 10 volts. Ahí está, ya conectada mi fuente. Ahora sí, pasaremos a conectarla y ver qué sucede. Ahí podemos apreciar que ya nuestro LED funciona de una manera adecuada. Su color es brillante, no tiene ninguna dificultad para encender y está siendo alimentado por 10.1 volt. Como ven, nuestros cálculos coinciden y sobre todo tiene un buen funcionamiento, comprobando que las matemáticas siempre son buenas y siempre nos ayudan a hacer nuestros ejercicios de manera correcta. Y así concluimos este video, esperando que sea de tu agrado.